Con el perdón de ustedes los voy a hacer famosos. No quería decirles que yo soy muy chismoso. El chismesazo. Ya, mijo, ya. Muy bien, gente linda, plato fuerte del día de hoy. Petro Noboa habría lavado dinero con el Banco de Guayaquil, es lo que nos preguntamos. Y enseguida vamos a despapallarnos. Gracias a la gente que nos sintoniza en TikTok, en mi cuenta personal, y gracias a la gente que nos sintoniza por acá en las diferentes plataformas. Por favor, compartan porque tenemos un gran programa hoy. Todo esto nació a partir de un informe de la gerencia de Petro Noboa, Sociedad por Acciones Simplificadas, la compañía del ñaño del presidente de la República. Ustedes me dirán, bueno, ¿por qué planteas esta pregunta, esta hipótesis que cada vez va tomando más fuerza de teoría? Y es porque todo esto nació a partir de un informe de la gerencia de Petro Noboa, Sociedad por Acciones Simplificadas, la compañía del ñaño del Presi, que a su vez tiene una gasolinera en Río Verde, El Triunfo. Correcto. En este documento que aparece en pantalla, póngalo en pantalla mi querido DJ y que fue emitido el 10 de abril del 2024 en la ciudad de El Triunfo, firmado por Clever Augusto Llerena Molina, sería una pista excepcional, maravillosa, magnífica. ¿Qué dice así? En cuanto a la situación financiera de la compañía, el documento dice lo siguiente. Con respecto al resultado económico del ejercicio 2023, cabe recalcar que la compañía obtiene un financiamiento por medio de garantía bancaria del Banco de Guayaquil para la adquisición del negocio comercial. Entonces uno se sorprende y dice 2023. Hijo, pero el resultado económico del 2023 es que no hay resultado económico del 2023 porque tú constituiste el 13 de diciembre del 2023 la compañía. Entonces el resultado económico del 2023, no hay tal. Primera irregularidad y que yo creo que tiene que llamar a la superintendencia de compañías a tomar cartas en el asunto. ¿Realmente están cumpliendo con las normas internacionales de contabilidad y auditoría esta compañía? No lo sé, Rick. Entonces uno dice, ¡ah, caramba! Resulta que el Banco de Guayaquil metió las manos en el negocio del presidente de la República, porque prácticamente termina siendo eso, un beneficio que le dio el presidente de la República al ñaño menor, al Wambra Cáscara. Esto realmente cambia las cosas porque ratifica que esta compañía incumplió uno de los requisitos de Petroecuador, además de lo que acabamos de explicar, incumplió uno de los requisitos de Petroecuador. ¿Y cuál es uno de los requisitos de Petroecuador para que tú puedas tener la posibilidad de comercializar combustible en este país? Por lo menos tener 2 años de existencia legal, o constitución y balances financieros auditados con 10 dígitos. No lo digo yo, lo dice Petroecuador, y esto ustedes lo pueden encontrar incluso en la página web de Petroecuador. Correcto, no es un invento, señoras y señores, está en la página del Archi. Lo pueden descargar. Y ahí dice claramente, ¿qué dice? Estados financieros auditados por una empresa auditora independiente de prestigio internacional de la compañía que esté interesada en calificarse correspondiente a un año inmediatamente anterior a la solicitud de la calificación. Abajo dice, las cifras de balances deberán ser en dólares de Estados Unidos de América, mínimo 8 cifras. Mínimo 8 cifras. ¿Cuáles son 8 cifras? 10 millones de dólares. Se aplicarán índices financieros para evaluar la situación económica financiera de la empresa como índices de solvencia, índices de liquidez, índices de endeudamiento, rentabilidad y otros que fuesen necesarios. ¿Correcto? Y había dicho 10 dígitos. Son 8 dígitos, 8 cifras, es decir, el equivalente a 10 millones de dólares. Entonces, acá dices, wow, tremenda irregularidad. Y te preguntas, ¿de cuánto mismo fue la garantía financiera que puso el Banco de Guayaquil para que Petro Noboa SAS fluya, se levante como el plan Fénix del presidente de la República? Pero hay más irregularidades. Y este caso, que a veces termina siendo sobredimensionado, no sobredimensionado, de hecho, sobrevalorado por el periodismo ecuatoriano,
tiene muchas otras irregularidades escondidas. ¿Qué irregularidad camufla o se camufla detrás de estas famosas garantías bancarias como se las conoce? Te explico con manzanas, mi querido Chuchulo. ¿Con qué se come una garantía bancaria? Porque ustedes es lo primero que se están preguntando, o sea, ¿qué es esta vaina de la garantía bancaria? Yo no cacho, yo no entiendo, yo no he visto. ¿No es cierto? La garantía bancaria es un contrato bilateral donde el banco asume la obligación de responder ante un beneficiario en el caso de que su cliente no cumpla con las obligaciones y responsabilidades contractuales. Datito de color. Esto, en el marco de un contrato público, es una obligación que consta en la Ley Orgánica de Contratación Pública. Y lo menciono, ¿saben por qué? Porque Petro Noboa, Sociedad por Acciones Simplificadas, también ha sido contratista del Estado ecuatoriano. ¿Qué dice el ChatGPT al respecto de la garantía bancaria? Metámosle también la inteligencia artificial porque a veces es bueno ser suelto de huesos en este aspecto. Darle chance a la inteligencia artificial, al ChatGPT. Dice lo siguiente, una garantía bancaria es un documento que emite un banco para garantizar el pago de una deuda de un cliente. El banco actúa como avalista del cliente y se hace responsable del pago si el cliente no cumple con sus obligaciones. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuándo se usa una garantía bancaria? Es otra de las grandes preguntas. Por ejemplo, en operaciones de comercio internacional, en licitaciones, en la construcción de obras y viviendas, en proyectos de gran escala. Ahora ustedes se preguntarán, yo, Yamingo de a pie, Pepito Guamán, Juanito Zapata, ¿puedo acceder a una garantía bancaria? No, mijo, no puedes. No puedes si no tienes cómo garantizar esa garantía bancaria. ¿Correcto? Y a eso voy para que me entiendan y se explique de mejor manera. Tener una gasolinera es un proyecto de gran escala. Sí, por supuesto, y todo depende de los volúmenes de compra y venta o de despacho. ¿Correcto? Convengamos que Petro Noboa sería una gasolinera de gran escala porque aparecieron y desaparecieron millones de galones de combustible que nadie sabe de dónde salieron. Correcto, correcto. Estamos de lo correcto. Ahora, la pregunta del millón es ¿por qué accedieron a esa garantía bancaria? ¿Y qué es lo que finalmente terminaron garantizando? Predios, estructura, el montaje de la gasolinera, de la estación de servicio en sí mismo, el terreno, qué sé yo. Tomando en consideración que 3 meses después de este informe financiero que acabamos de citar al inicio del programa, presentado por Petro Noboa, acceden a un contrato público. Póngalo en pantalla, mi querido DJ J. Este es el contrato público al que acceden. A un contrato público acceden, mijines, por Dios. Una compañía que tenía un capital social económico de 2 lucas. Con 2 lucas se puede constituir una estación de servicio, una gasolinera. Petroecuador nos dice que no. Pero acá en el Ecuador, y cuando tienes al ñaño, que tu ñaño es presidente de la República, puta, mijo, es más fácil. Preguntémonos si acaso la garantía fue para facilitar ese contrato público, y si fue así, ¿por qué accedieron a una garantía de 1.2 millones de dólares? Si el contrato público fue por más de 107,000 dólares, además de la vulneración al proceso de compra pública que lo presentamos ya el día miércoles. Pero esa no es la única novedad, amigos. No es la única novedad. A continuación, viene lo peor y lo más grave de todo este enigma. Ellos solicitan la garantía o el aval bancario, como también se lo conoce,
con un capital social de $2,000 estadounidenses. ¿Están jodiendo, mis queridos chuchólogos? No. Un capital de 2 lucas para crear una gasolinera que movió cerca de 4 millones de galones de combustible y que facturó $9 millones, y no lo digo yo, lo dice un documento que así lo acredita. Póngalo en pantalla, mi querido DJ J. ¿Qué dice en este documento? Pongan atención, por favor, a la documentación que está siendo presentada en este espacio. Capital social, $2,000 de los Estados Unidos, Petro Noboa SAS. El único accionista es Santiago David Noboa Asín, hermano del presidente de la República, quien 3 doritos más tarde accede a un contrato con el Estado ecuatoriano, específicamente con la alcaldía correísta, ¿sí? Con la alcaldía correísta de la señora Tenesaca. ¿Correcto? Muy bien. Para los que hacen alaraca con el caso AAA y que dicen, ay, pero es que tu alcalde, es que el Aquiles Álvarez también, es que no sé qué, es que no sé cuánto, es que él también está metido en el tráfico ilegal de combustible y no sé qué y no sé cuánto. De entrada, la ilegalidad. Pregúntense por Dios, ¿cómo hizo para vulnerar el requisito que establece Petroecuador de constituir una compañía de este tema, en este giro de negocio, que es la comercialización o distribución de combustible, con 2 lucas de capital social? Entonces, ¿son lo mismo? No son lo mismo. Comparemos el capital social de una de las compañías de los Álvarez para ver si es posible o no, pues, arrancar con ese dinero de la noche a la mañana una gasolinera. Póngalo en pantalla, por favor, mi querido DJ J. ¿Cuál es el capital social con el que arranca una de las compañías de los Álvarez, que es Gasolineras Copedesa Gasgrove? $200,000 de capital. ¿Con eso puedo acceder a una garantía bancaria? No sé, pues el banco es el que tiene que certificar que tienes la capacidad de pago para acceder a una garantía bancaria, pues viejo. Con 2 lucas yo no sé cómo hicieron para acceder a una garantía de $1.2 millones. Al menos que hayan puesto en prenda a la tía de los Noboa. Te pongo en prenda a mi tía, por favor. Dame $1.2 millones. No lo sé, capaz, depende. Si me ayuda a privatizar el campo Sacha, de una. Es así de simple. Ahora bien, aclarado este tema, que también me parece neurálgico y esencial, porque las analogías, las comparaciones no van por este aspecto, no van en este caso. No tiene nada que ver el caso AAA con Petro Noboa, eso es un disparate hablar de lo mismo. Este tema, esto responde a una simple razón. Pregúntense esto, mis queridos amigos, con un capital social de 2 lucas, ¿quién te presta $1.2 millones? Y lo más loco es que después del contrato público solicita el aumento del capital a la compañía Petro Noboa SAS, que se da el 5 de agosto del 2024. ¡Wow! Adivinen a cuánto pasa el nuevo capital de Petro Noboa SAS, ya cuando está operando, comercializando y facturando. A nada más y nada menos que $1.283.184. Lo que nos lleva a pensar que creo que ni el terreno donde se asienta la actividad económica de esta empresa le pertenece a la empresa. Póngalo en pantalla el documento, por favor, mi querido DJ J. Este es el documento. Resulta que la compañía del hermano del presidente de la República decide hacer una reunión y dice, oye, loco, necesitamos tener una reunión de gerencia, una junta de accionistas urgente donde podamos definir la situación de Petro Noboa SAS. Y ahí obviamente modificar el capital social, porque saben que el rato menos pensado nos puede empezar a joder Petro Ecuador o el Arch. ¿Ya?
porque la comercialización y distribución de combustible está sujeto a auditorías, a fiscalización de la autoridad competente. Y si no cumples con todo lo que establece la normativa, es un delito penado por la ley. Porque como ustedes sabrán, el combustible es el motor y sirve para muchas actividades, incluso delictivas. Y mucho más cuando te aparecen 4 millones de combustible, 4 millones de galones de combustible de la noche a la mañana. ¿Correcto? Muy bien. Pero a renglón seguido, después de que hacen el aumento del capital social, a renglón seguido, es decir, 2 meses después de este suceso, el 21 de noviembre de 2024, el exgerente de la compañía, el señor Clever Llerena Molina, le solicita al director general del Servicio de Rentas Internas, no al director zonal, al director general, lo cual nos ayuda a presumir otro delito, que es nuevamente el tráfico de influencias. Le pide al director general del Servicio de Rentas Internas que anule 6.800 facturas. Por favor, no me crean a mí, miren la documentación. Póngalo en pantalla, mi querido DJJ. Esto es lo que solicitó que se anule el gerente general de la compañía Petro Novoa SAS. 6.800 facturas. ¿Esto es perturbador o no es perturbador, mis queridos chuchurros? Les pregunto si es o no es perturbador. Pero por supuesto que es perturbador. ¿Quién te anula 6.800 facturas sin haber reportado esa facturación a la unidad de análisis financiero? Entonces, tomando en consideración todo este contexto y esta serie de irregularidades, yo le quiero preguntar al Banco de Guayaquil, ¿cómo hizo para entregarle una garantía bancaria a una empresa que tenía un capital social de 2 lucas, es decir, no tiene capacidad de pago, una garantía que supera los 1 o el 1.2 millones de dólares? Preguntarle, pues, si lo hizo en estricto cumplimiento de la resolución número JPRFF 2024-0110 de la Junta de Política y Regulación Financiera. Porque sí saben que avalar y prestar dinero sin cumplir con todos los requisitos es un objeto de alerta dentro del sistema que combate y previene el lavado de activos en el Ecuador. ¿No lo sabían? No importa, les informo. ¿Por qué razón? Porque esta resolución que acabo de citar norma la actividad y el servicio de la garantía bancaria. Y dentro de ese servicio de la garantía bancaria hay derechos, hay deberes y obligaciones. Y entre los múltiples requisitos está la auditoría de las personas que entregan la garantía bancaria, en este caso el Banco de Guayaquil, que le entregó 1.2 millones de dólares a la empresa del hermano del presidente de la República. Es decir, tiene que regular, pues, y tiene que hacer un estricto cumplimiento de lo que manda la norma, de lo que dice la ley, de lo que dice esta resolución. ¿Y cuáles son los requisitos para acceder a la garantía? Artículo 37, por favor, tomen nota de esto, porque estaríamos frente a un presunto delito de lavado de activos si no se cumplió ninguno de estos requisitos. Las personas naturales o jurídicas que requieran una garantía deberán cumplir con los siguientes requisitos. 1. Garantía respecto de operaciones de crédito. El solicitante deberá cumplir con lo siguiente. A. Ejercer una actividad económica. ¿Estaba ejerciendo una actividad económica Petro Novoa? No, pues, si había sido recientemente creada. Y en el informe de gerencia se dice balance financiero del 2023, saldo contable, el 1.2 millones de dólares que me dio el Banco de Guayaquil. Primera irregularidad. B. Presentar a la entidad receptora de la garantía
la información concerniente a la actividad económica productiva generadora de bienes y o servicios. ¿Se presentó? No se presentó porque no había actividad económica, recién estaban arrancando y ya le dieron un aval, ya le dieron una garantía del Banco de Guayaquil. C. Contar con una evaluación del crédito realizado por la entidad financiera receptora de la garantía y que se ajuste a los requisitos establecidos por la persona jurídica autorizada para otorgar garantías. 2. Garantía respecto de inversiones en valores. El solicitante deberá cumplir con lo siguiente: estar inscrito en el Catastro Público de Mercado de Valores y contar con una evaluación de riesgos que podrá ser realizada por parte de la persona jurídica autorizada para otorgar garantías. Uno de los subgerentes, que es el que entrega la oferta y la cotización para quedarse con el contrato del municipio del Triunfo, ¿sí? Este señor, que también está y consta dentro de, de la solicitud que hizo la compañía Petro Novoa para la anulación de las 6.800 facturas, tiene dos juicios con dos instituciones financieras. Y el artículo 38 de esta resolución que me permito citar dice lo siguiente: prohibiciones para acceder a la garantía. No podrán acceder a las garantías crediticias de aquellas personas o emisores que a la fecha de la solicitud se encuentren en una o varias de las siguientes situaciones. 1. Estar en mora de sus obligaciones por más de 90 días en el sistema financiero nacional. Tener cuentas corrientes cerradas por incumplimiento de disposiciones legales. Registrar multas pendientes de pago por cheques protestados y registrar cartera castigada en el sistema financiero nacional. ¿Se comprende todo este asunto? Ese valor de 1.2 millones de dólares que entregó el Banco de Guayaquil para que arranque su actividad empresarial y su gasolinera, la compañía Petro Novoa, tiene que ser observado, auditado, incluso por la propia Contraloría General del Estado. ¿Saben por qué? Porque Petro Novoa tuvo un contrato público con el Estado ecuatoriano. Adicionalmente, no solo son los requisitos que tiene que cumplir Petro Novoa SAS, sino también las obligaciones que tiene la institución financiera y bancaria para entregar dicha garantía o aval bancario. Y el artículo 30 de la misma resolución dice lo siguiente: elementos del sistema de control interno. El sistema de control interno considerará los siguientes elementos. 1. Ambiente de control, evaluación de riesgos, actividad de control, información y comunicación y actividades de monitoreo. Las personas jurídicas autorizadas para otorgar garantías deberán contar con políticas y procedimientos de control interno aprobadas por el directorio u organismo administrativo estatutario que haga sus veces. ¿Hubo control interno en esta vaina? Definitivamente nones, mis queridos chocholos. ¿Y saben por qué esto es tan delicado? Porque hay codificaciones, resoluciones, libros enteros, reglamentos, normas por doquier que regulan y controlan esto. Estas actividades económicas y financieras por una simple razón: porque son sensibles al lavado de dinero, al lavado de muyapa. Ahora pensemos nuevamente algo que les vengo diciendo de manera insistente. ¿Para qué me puede servir el combustible mal habido en un territorio que es extremadamente violento como el de Ecuador, como el de la provincia de Guayas y como el de la ciudad El Triunfo? Cierro con estas preguntitas. ¿El Banco de Guayaquil analizó la factibilidad y rentabilidad del negocio? ¿Qué clase de contrato se terminó garantizando por parte de esta institución financiera? ¿Fue un contrato público, un contrato con otra gasolinera, el despacho de combustible? ¿Qué fue? ¿La operación fue reportada a la unidad de análisis financiero, al servicio de rentas internas y a la superintendencia de bancos? ¿O se solicitó tal vez la anulación de todas las facturas y todas las actividades sospechosas?
Se verificó en el buró de crédito si la empresa con un capital social de 2 lucas podía acceder a tremenda garantía. Se realizaron los informes financieros, contables y demás para garantizar las operaciones de la supuesta gasolinera. Esas preguntas las respondemos en otro programa. Mis queridos chochólogos, les agradezco infinitamente. El Chochólogo, puro periodismo.